El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El cartel de presentación del programa ponía Cronistas de Canarias. Ya hace unos años que, bueno, pues los tenemos por aquí en el enfoque. ¿Por qué? Pues creo que es parte importante de nuestra historia. Los cronistas de Canarias son los que nos llevan y nos hacen muchas veces enterarnos de lo que ha pasado o de lo que pasa. De lo que va a pasar no, porque entonces serían futuristas y no serían cronistas. Tenemos hoy, bueno, pues dos invitados que son miembros de esta Asociación de Cronistas de Canarias. A mi izquierda está Nicolás Sánchez Grimón, que es cronista oficial de Valle Seco. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. A mi derecha, José Antonio Luján, que es cronista oficial de Artenara. Buenas noches, José Buenas Antonio. noches, José Luis. Pepe para los amigos. Perfecto. Bien. Muy bien. Este libro, que es la décima o el número 10, Pepe, se presentaba el pasado mes de diciembre, creo que sí, justamente en Firgas. Bueno, cuéntame un poco porque aparte de la reunión de cronistas se aprovechó para hacer un homenaje. Hubieron muchas cosas en esta presentación del libro, ¿verdad? Sí. Para nosotros ha sido una satisfacción el publicar este ejemplar, que hace ya el número 10 de Crónicas de Parece Canarias. mentira, ¿eh? Parece mentira. Pues parece que no, pero el tiempo va pasando y iniciamos en el 2005 lógicamente con lo que es el número 1, pero hemos visto cómo se ha ido creciendo la cadena de libros y puntualmente los cronistas hemos estado siempre en el mes de diciembre, a mediados de diciembre, presentando nuestro anuario, ¿no? En este sentido, el llegar a este ejemplar, que es un número emblemático, pues es una satisfacción. No lo queremos ver como una autocomplacencia, sino como producto de un trabajo colectivo de los 24, 25 cronistas que solemos escribir habitualmente, ¿no? La presentamos en Firgas por una razón. Así aprovechamos la ocasión para hacer un homenaje póstumo al cronista fallecido el año pasado, en agosto del 2013, don Manuel Perdomo Serpa, que también era a la sazón tesorero de nuestra asociación. En estos 10 años, por tanto, vemos que han sucedido cosas, ¿no? Es decir, que entre ellos pues ya han ido quedando en el camino compañeros como puede ser don Manuel Perdomo Serpa, Martín Moreno, cronista de Gran Canaria y cronista de la ciudad de Gáltar, Lola, cronista de La Laguna, Luis García de Vegueta, cronista de Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, que el tiempo va construyendo, hemos construido 5.000 páginas de historia, pero también va destruyendo la memoria de una manera inexorable. El paso del tiempo va dejando compañeros en el camino, ¿no? Entonces, en Firgas, el otro día, pues vivimos unas jornadas muy emotivas y rendimos pues un homenaje al compañero fallecido
en su memoria, en su recuerdo, en su reconocimiento, y que consistió pues en 3 jornadas de actividad académica en la que participaron tanto los cronistas ofreciendo pues unas charlas muy específicas. Por ejemplo, el cronista de la aldea de San Nicolás pues habló de las aguas en Gran Canaria, que es una cultura pues hermosísima. A ver si creo que a lo mejor un día podría estar él justamente bien en este programa o a través de este medio, pues ofreciendo esa visión y esa tenacidad con que los canarios han trabajado y han buscado y han explorado el mundo de las aguas, ¿no? Luego el cronista de Galdar pues hizo un apunte sobre lo que es la evolución de Firgas, la historia de Firgas. Gonzalo Ortega, que también ha estado con nosotros en determinadas ocasiones, pues habló de la Academia Canaria de la Lengua, de la cual él es presidente, y el Grupo San Borondón pues hizo una proyección sobre la villa de Firgas, ¿no? Estos fueron los 2 días previos, y luego ya el sábado durante la jornada de la mañana, aparte de tener pues una reunión específica para organizarnos nosotros a nivel interno, pues se llevó a cabo un homenaje específico, ya más sentimental, sobre la figura de don Manuel. Por una parte pues habló su propio hijo, quien trazó de una manera muy cercana la figura de su padre, y el cronista del municipio limítrofe como es Arucas también trazó unas pinceladas muy concretas, antes de que la propia corporación entregara a su viuda y proclamara de una manera pública el nombramiento de hijo predilecto de la villa de Firgas a título póstumo a don Manuel Perdomo Serpa. Fue un homenaje pues emotivo, muy concurrido, muy solemne en la propia sala de juntas del ayuntamiento, del cual él fue alcalde durante 3 legislaturas, tanto al final de la etapa franquista como luego en la democracia con mayorías absolutas. Y esto pues era un hombre que conocía a su municipio desde el punto de vista tanto humano, cercano, de los barrios, de los lugares, de la gente, pero después también se adentraba en lo que eran los archivos. Él era conocedor de las crónicas, publicó 2 libros referidos a su municipio, y cuando muchas veces aquí surge el término que si los cronistas aman o no aman a su municipio, o cómo lo aman, o qué es amar a un municipio, es justamente todo lo que acabo de decir de Manuel Perdomo. Manuel Perdomo amaba a su municipio porque lo vivía. Amar es vivir, y justamente los cronistas lo que creo que hacemos por nuestros pueblos, en ese amor a la tierra, pero no es un amor de que tú abrazas una piedra exclusivamente, como puedes abrazar a una mujer o a un ser querido, sino es justamente el amar los acontecimientos colectivos que suceden en esos ámbitos, ¿no? Y trasladarlos, mantenerlos y trasladarlos para lo que pueda ser las generaciones venideras, porque aparte de que que se puedan describir de una u otra manera, creo que todos los acontecimientos en nuestros pueblos, cuando son colectivos, están cargados de valores. Yo siempre repito que, quiero subrayar los grandes valores que hay en las colectividades. Por ejemplo, ahora que vivimos una sociedad tecnológica y globalizada, si miramos hacia atrás, no lo hacemos con una nostalgia, lo hacemos justamente porque había un gran valor en la sociedad rural, que es la solidaridad. Y la gente era solidaria en lo que puedan ser las tareas colectivas agrarias, cuando se cogían las papas, cuando se cogía el trigo, cuando se iba a trillar, cuando se producía pues la partida de almendras. Entonces ahí se producía pues un ambiente entre laborioso, festivo, humano, solidario, integrador. Y eso los cronistas lo vivimos y lo tratamos de rescatar, lo tratamos de relatar y de reflejar en los libros, en nuestras crónicas y en estas 5.000 páginas que paso a paso hemos ido construyendo, creo que, bueno, por supuesto con generosidad, porque ya hemos subrayado en alguna ocasión que la tarea del cronista es totalmente altruista, no ganamos absolutamente nada, nadie nos paga absolutamente nada por ello, sino es esa cierta utopía mezclada con ese amor a la identidad, a la tierra, a los valores,
a la entrega a los demás. En definitiva, todos esos aspectos son los que están recogidos en el perfil de los cronistas y de lo que son las crónicas. Nicolás, decía José Antonio ese amor al municipio, ¿no? Tú que has estado, porque además tú, en tu caso que eres el cronista oficial de Valleseco, hijo adoptivo de Valleseco, hijo predilecto de Teror, profesor durante muchísimos años en Valleseco, se le coge mucho amor al municipio, ¿no? Porque después tú, en tus etapas como alcalde, ahora como cronista, hay que tenerle amor al municipio. Sí. Hombre, en mi caso concreto, amor en doble sentido, porque no es solo el amor a la cultura, a la vida, a la gente de Valleseco, porque hay una razón fundamental. Yo soy de Teror, pero mi mujer es de Valleseco. O sea que yo muchas veces se lo digo a la gente, que tengo el corazón no dividido entre dos municipios, porque no en vano Valleseco hasta 1842 fue un barrio de Teror. O sea, cuando se separa Valleseco no fue una separación traumática como mucha gente al principio, o historiadores interesados o escritores que hubo de Valleseco escribían crónicas en los periódicos fomentando un poco aquello de la separación de Teror y Valleseco. Yo al revés, cuando humorísticamente a mí me preguntan, hombre Nicolás y tal, ¿cómo estás? ¿Cómo está Valleseco? Y yo digo, por encima de Teror. Lo digo sin ánimo de peyorativo, pero reconociendo que yo soy de Teror, no lo puedo negar, pero mi segundo arraigo, yo digo incluso hasta vital, sentimental, es Valleseco. Por el tema de mi mujer, por el tema de mis hijos y por haber desarrollado ahí 40 años de profesión de enseñanza, que parece que no, pero es toda una vida, porque ahí empecé prácticamente mi profesión y allí me jubilé. ¿Y terminaste ahí? Y terminé ahí. Porque nunca cambiaste de ahí. No, nunca cambié ahí. Y porque además mi mujer estaba también ahí, estábamos los dos allí, estábamos muy a gusto, teníamos la familia de ella allí, estábamos a 2 pasos de Teror. Y eso para mí fue también un gran aliciente para trabajar por Valleseco. Hablando estos días precisamente, los días pasados, con el cronista de Tazacorte, Dalio Noda, me recordaba que él estuvo maestro en Teror, y en los años 70 que él coincidió, yo estando en Valleseco, hicimos un hermanamiento entre Teror y Valleseco, basando en los dos colegios. Con lo cual la gente, los padres de esos colegios fueron ya un poco como asumiendo que no existía rivalidad entre los dos municipios, que había que trabajar ese hermanamiento desde el colegio con los niños. Fue una jornada preciosa. De esas jornadas queda un recuerdo que está al lado del restaurante del Balcón de Zamora, donde se levantó un monolito donde hubo uno de los mojones primitivos. Recordamos a las antiguas personas que no lo conocen, que eran unas piedras que se colocaban para dividir los límites de los dos municipios. Y allí colocamos donde hubo el 5.º mojón partiendo del Pico de Osorio hasta llegar al lomo de la Rosa. Y pusimos aquel como símbolo. Y allí está ese monolito con piedra de Valleseco y con piedra de Teror, con los dos escudos de los dos municipios y la inscripción correspondiente. Y allí nos reunimos las dos corporaciones y allí nos dimos un abrazo de hermandad, porque nunca hubo ruptura. Y además está reflejado en las actas de que tanto el Ayuntamiento de Teror en aquella época como la parroquia, quizás en la parroquia hubo más problemas con el tema de la división, pero el Ayuntamiento siempre fue favorable a que Valleseco fuera ayuntamiento independiente. Sí. Este libro, bueno, Nicolás forma parte de él, tú formas parte de él. Vamos a tener que hacer una pausa porque ya por ahí me están haciendo indicaciones, pero vamos a hablar un poco de por qué nace este libro, porque aunque lo hablamos en su primer momento,
que yo creo que a la gente también es bueno recordarle. También vamos a recordar alguna crónica de las que hay aquí, porque tenemos dos protagonistas, y también a veces el escuchar la crónica por parte del mismo cronista, la podemos leer, pero también la podemos escuchar, porque yo me imagino que estas crónicas que hacen los cronistas, muchas salen de, aparte que es historia, las tienen metidas en su memoria, ¿no? Claro. Me da la impresión que después la transmiten al papel, correcto, ¿no? Cierto. Cierto. Es un trabajo de investigación en la que... Pero que ahí se queda. Exactamente, que el cronista lo que hace es alinear, poner pues en orden pues todas, no solamente unas vivencias personales que serían sus memorias, sino la investigación oral que se hace con las personas que constituyen la propia colectividad, ¿no? O bien muchas veces a través de los archivos, que son las fuentes documentales, pero en muchos casos intentando atrapar la propia memoria de los protagonistas, de las personas actuales, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con José Antonio Luján y con Nicolás Sánchez Grimón, cronistas de Canarias. Y bueno, yo creo que estamos ahora estaba yo cambiando la cámara ya. Esto es de formación profesional. Digo que cronistas de Canarias y bueno, personas que a lo mejor no se les ha reconocido, digo entre comillas, todo ese valor que tienen y todo ese trabajo que han realizado y que siguen realizando durante muchos años. Por parte nuestra lo vamos a seguir haciendo, pero hay instituciones que a lo mejor de alguna manera deberían justificar el trabajo de estas personas y no lo hacen. Hacemos el alto, volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando de los cronistas de Canarias, seguimos hablando de este libro. Que este libro, Pepe, hace un homenaje a José Miguel Alsola. Un escritor, investigador, bueno, no fue nunca cronista, pero hay crónicas, ¿no? Él de alguna manera hacía crónicas, ¿no? De alguna manera no, de todas las maneras. De todas las maneras, aunque no fue cronista oficial, ¿no? No fue cronista oficial, pero realmente es un referente en lo que es la elaboración de la crónica, de la gran crónica, sin llegar a ser lo que pueda ser la historia, pero que realmente llegó a trabajar pues en unas 35 monografías sobre lo que es ese retrato de las Palmas de Gran Canaria y de parte de la isla de Gran Canaria en determinados lugares, pero en que si no hubiese sido por su tarea hubiesen quedado totalmente opacas o totalmente olvidadas, ¿no? José Miguel Alsola falleció este año, el 6 de mayo del 2014, a la edad de 101 años. Tenía una memoria prodigiosa y tenía una gran formación, era abogado, y fue justamente en la Universidad de La Laguna donde el doctor Serra Raffol le hizo descubrir
el valor de la historia, ¿no? Durante unos 40 años fue miembro del Museo Canario, fue directivo del Museo Canario, director provincial de Patrimonio Histórico, y fue un defensor de todo lo que es la memoria, la historia, el patrimonio insular y de todas las islas, ¿no? Nosotros, tras el fallecimiento, quisimos rendirle un homenaje, al margen de que no ostentara el cargo, el nombramiento de cronista oficial, porque veíamos que era una forma de rendir justicia y de tenerlo como casi en nuestra casa, porque siempre atendía a los cronistas en todo momento en su despacho de la calle La Peregrina. Cuando iban por allí, pues íbamos a su despacho a solicitarle pues alguna precisión, algún dato, etcétera, y siempre salíamos de su despacho o bien con un libro o bien con una nueva aportación o con una nueva visión del pasado de Las Palmas, ¿no? De lo que es la ciudad de Las Palmas. Era un hombre cristiano de profundas raíces cristianas, escribió pues la historia de la iglesia de San Francisco de Asís, la biografía de Luján Pérez, fue directivo del Museo Canario, defendió las ermitas de Fuerteventura. En la crónica, en el homenaje que le hicimos, pues tuvo dos vertientes, uno de tipo académico, que desarrollamos en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, donde el profesor catedrático de Historia, don Cristóbal García del Rosario, pues trazó una certera imagen y una certera aproximación a lo que es esta figura, un polígrafo de las letras canarias, que realmente no queríamos que pasara en el olvido, y nosotros con este homenaje, y que está recogido en las páginas de Crónicas de Canarias, hemos querido rendirle pues el tributo y el homenaje bibliográfico que se merecía y que va a quedar ya permanentemente recogido. La segunda fase del homenaje consistió pues en un paseo sentimental por los barrios de Vegueta y de Triana, y haciendo paradas reflexivas en los lugares que él traficaba habitualmente. Partimos del Museo Canario. El Museo Canario fue su segunda casa. Al Museo Canario donó no solamente su biblioteca, sino toda la documentación que había ido haciendo acopio a lo largo de su vida. Luego pasamos a la Catedral de Las Palmas, donde la figura de Luján Pérez, que él destacó, pues fue glosada por el cronista Pedro González Sosa de Guía, por ser. Luego en el Barranco, el cronista de Teror pues hizo una mención a sus trabajos sobre la Virgen del Pino, sobre Teror y sus estancias veraniegas en las zonas de Doramas y en las zonas medias de la isla. En la iglesia de San Francisco, el párroco don José Luis Guerra pues desarrolló pues ese sentimiento que tenía por la Virgen de la Soledad y por lo que eran las cofradías, por lo que era la Semana Santa, en definitiva por lo que es esa vertiente sin la cual no se explica la figura tampoco de don José Miguel Alsola. Y ya finalmente en su propia casa, la calle La Peregrina, donde tenía su despacho y la familia pues tenía pues una librería, la famosa librería Alsola, pues allí pues englosamos pues su figura de una manera sentimental, y Pedro Slueter pues trazó una visión de la calle La Peregrina, de la vivencia de los grandes personajes que vivieron en esta calle, como fue Néstor Álamo, el propio don José Miguel Alsola, porque don José Miguel Alsola hizo una cosa que pocas veces se ha hecho, es la biografía de una calle. Y la calle La Peregrina está detallada como si fuera un personaje, como si hablásemos de una persona que nace y muere, etcétera, ¿no? Y que tiene toda una trayectoria. Pues don José Miguel Alsola habla de todos los vecinos en esa crónica entre íntima y social, partiendo de don Antonio de Betancourt, que es un famoso comerciante de la propia calle de La Peregrina, que iba anotando todos los datos que él veía oportuno. Por tanto, el recoger pues este homenaje a Alsola para nosotros es un honor, el que esté ya fijado esta figura de las letras canarias. Fue premio Canarias también. Entonces, bueno, realmente no voy a explayarme en cuáles eran sus valores, pero era de una caballerosidad
fuera de toda duda. Nicolás, hablábamos antes de que el cronista, mantiene en su memoria estas crónicas que escribe. Habíamos estado hablando fuera de cámara y nos gustaría que nos contara un poco esa historia de ese balneario, porque claro, aquí a la gente, lo del balneario del Rincón, famoso ese balneario, estábamos hablándolo, que bueno, yo me imagino que la gente no se puede imaginar. Bueno, hay una casa amarilla ahí que la gente dirá, ¿qué hace aquel trozo de casa? Porque además tiene una forma rara, tiene una forma... Sí. Un antiguo hotel. Antiguo, claro. Estamos hablando de un antiguo hotel. ¿Cuándo existe ese balneario? ¿Qué año existe? ¿Cómo era aquella vida en aquella época? Porque eso tú has escrito o has sabido algo de eso, ¿no? Sí. Bueno, ya prácticamente lo he venido desarrollando, desgranando en los distintos números de crónicas anteriores. Precisamente el año pasado, pues ya escribí el último capítulo sobre eso. Para entender eso del balneario del Rincón habría que empezar desde el principio. Haciendo una síntesis, el balneario del Rincón perteneció, o todos los terrenos desde Tenoya hasta el mar, a doña Ana Lescano de la Roche. Fue una descendiente de Muxica, que fue uno de los beneficiarios de tierras y aguas cuando la conquista de Canarias, ya por el 1552. Pues esta señora se casó con un médico cuya ascendencia era de Teror, Antonio Llanes Mato, pero que por circunstancias profesionales del padre, él no nació en Teror, sino nació en San Bartolomé de Tirajana, porque el padre era en aquella época secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé, y un tío de él, que era cura, José Llanes Mato, fue párroco de San Bartolomé de Tirajana, y el que hizo todo lo posible, poniendo además parte de su pecunio personal y de su patrimonio, para que se hiciera el camino que une hoy el norte con el sur, que es el Paso de la Plata, que llamamos, que va desde los Llanos de la Pez hasta San Bartolomé de Tirajana, pero que viene desde el norte. Bien, pues a este niño con 6 años lo trajeron a estudiar a Las Palmas. Aquí lo pusieron bajo la tutela de un amigo de la familia, y una anécdota que cuenta en su libro, bueno, en principio decís que para mí fue un hallazgo importante y que me llenó de satisfacción. Yo, haciendo un día un trabajo de investigación en el Museo Canario, veo en uno de los periódicos, mañana se presenta el libro Memorias de un médico, Antonio Llanes Mato. Yo, es que de Teror, a mí esta persona me interesa. Empecé a indagar por distintas librerías y distintas bibliotecas, no aparecía ese libro, y pregunto un día allí en el propio museo que si tendrían el libro Antonio Llanes Mato. Dice, bueno, eso es una cuestión de librería, no de hemeroteca. La semana que viene, si viene por aquí, te lo buscamos. Y efectivamente, el único ejemplar que existe está en el Museo Canario. Fue publicado en el año 1944. Bien, pues a mí me interesó ese libro y yo me lo leí, claro, y tomé las notas que creía oportuno porque me interesaba. Primero por la faceta de médico, porque además tenía una relación directa con Valleseco, porque en el año 1903 el Ayuntamiento de Valleseco lo contrata como médico, donde estuvo 8 años, incluso viviendo allí. Porque en aquella época los médicos los contrataban los ayuntamientos y los pagaban los ayuntamientos, y además se decía que era para que tratara a los enfermos pobres, y además pobres de solemnidad, o sea, aquellos que en aquella época no había seguridad social ni había otros medios, pues tenía que haber un médico pagado por el ayuntamiento para que atendiera a esos médicos. Luego la biografía de este personaje es muy curiosa, porque cuando cuenta su vida en La Laguna,
cuando ella empieza a estudiar el bachillerato, cuenta sus correrías muy originales, cuando de la residencia donde estaba salta a la finca al lado a robar las gallinas del dueño y las comparten, después las prepara él mismo con los compañeros de residencia. Ahí se las comen. Y se las comen, sí. Hasta que se va a estudiar a Madrid y luego a Francia. O sea que, pero estando en Francia descubre una faceta que él no había caído en la cuenta de ello. Y es que ya estaba trabajando en el Hospital Central Gregorio Marañón en Madrid y se va a hacer unos cursos a Francia y descubre ahí que, por azar, que había algunos tratamientos, algunas curaciones que él las hacía sin darse cuenta. Y entonces empezó a tomar conciencia de que él tenía un poder especial y era que curaba por hipnotismo. En ese libro de sus memorias cuenta historias curiosas y algunas espeluznantes realizadas entre Valleseco, Teror, San Bartolomé de Tirajana, en Telde, algunas de ellas, que fueron hechas por hipnotismo. Pero no solamente eso, sino él trabajaba también como médico en el Hospital de San Martín, cuando Silvestre Bello, don Bernardino eran los directores, y cuando ellos tenían algún problema de cirugía en una operación y veían que en aquella época el cloroformo se les iba a acabar, llamaban a Antonio Llanes urgentemente lo llamaban para dormir, para que estuviera presente allí y lo hipnotizara hasta terminar la operación. Cuando era así alguna curación de este tipo también en Valleseco, llamaba a Bernardino Valle alguna vez para que fueran testigos de que él hacía ese tipo de, como si dijéramos entre comillas, de milagro. Bueno, pues este hombre era en su juventud, conoce a Ana de Lescano de la Rocha, una señora de Tenoya, una joven de Tenoya, como dije fuera de cámara, descendiente de Mujica de Lescano, que fue un beneficiario de tierras y aguas de la zona de Tenoya, que heredó todas las propiedades de Tenoya hasta el barranco, hasta la orilla del mar. Cuando este hombre se casa con esta mujer, era muy amante del tema de las aguas, sobre todo de las aguas medicinales, y descubre que en la zona baja de Tenoya, antes de llegar a la costa, había una galería de agua con la que regaban las plataneras de su señora, Ana de la Rocha, y analiza esas aguas y descubre que son aguas minero-medicinales. Entonces decide construir o levantar un balneario del que todavía quedan algunos restos. Y nuestros oyentes van hacia el norte por la autovía del Rincón y se fijan a la izquierda, hay todavía unas casas medias derruidas que están pintadas de color amarillo y las ambas de las ventanas de color blanco. Eso es parte de lo que fue el balneario del Rincón. Y un poquito más arriba hay otra que está en mejor estado de conservación, con su balaustre alrededor y demás, que ese era el hotel. Eso se inauguró en mayo de 1934 y fue, según relata él en su libro, una gran fiesta. O sea, la élite de Las Palmas fue a celebrar esa fiesta ahí, iban a tomar los baños y los llevaban en carros de caballos desde el Parque Santa Catalina hasta allí hasta el Rincón, donde estaban una semana disfrutando de los baños y además de pudiéramos decir, porque en algunas lo relata él pícaramente, de las huelgas que celebraban allí por las noches en el hotel del Rincón. Muy bueno. Vamos a hacer una pausa. Esta crónica simpática, más sobre todo porque nadie se puede imaginar que haya habido un hotel con balneario y sobre todo que se estaban una semana allí tan cerca. Claro, hoy está al lado de Las Palmas. Yo me imagino que en aquella época el Rincón podía estar a muchos kilómetros visuales del Parque de Santa Catalina. Hacemos una pequeña pausa. Estamos hablando de los cronistas de Canarias, estamos hablando con Nicolás Sánchez Grimón y José Antonio Luján. Volvemos enseguida.
Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Llegamos a la última parte de este enfoque de esta noche, bueno, hablando de las crónicas de Canarias, de los cronistas. Hablando de esas crónicas, como hemos podido escuchar a Nicolás, increíblemente, claro, hoy te dicen a ti que va en un coche de caballo desde el Parque Santa Catalina al Rincón y que se quedaba una semana allí veraneando en el balneario. Bueno, te suena un poco extraño, ¿no? Y fue al lado, se podía ir un poquito más lejos. Pero es que en aquella época las distancias eran, bueno, o parecían que no ibas a llegar nunca. Bueno, en los años 30... el ir de Las Palmas al puerto era como una excursión, casi que había que llevarse el bocadillo para llegar. ¿Tenemos alguna crónica? Ya que estamos de escuchar crónicas, Pepe, ¿alguna crónica que te venga así ahora mismo que esté en este libro y que tú hayas...? Sí. Bueno, sobre todo el agua es una de las cosas que... En este libro concretamente lo que recojo es la biografía de José Alonso Morales, de Pepe Alonso, que fue director del aula Manuel Alemán. Fue una persona de referencia ideológica para muchos alumnos del instituto, en el Instituto Pérez Caldós, pero su característica principal, la característica principal de su biografía es que es un hombre que rompió con lo que pueda ser la tradición de la curia. Es decir, al amparo del Concilio Vaticano II, fue desarrollando lo que pueda ser una pastoral, primero una pastoral juvenil en el ámbito del instituto y luego la pastoral universitaria, ¿no? Su biografía pues estaba simplemente recogida en lo que puedan ser las solapas de los libros que publicaba, y yo, como cronista del pueblo, que él realmente nació en Tenerife, en Granadilla de Abona, pero su padre fue trasladado a Artenara como secretario del ayuntamiento y él con 6 años recala en Artenara. Y en este lugar, pues es donde ya desarrolla su vida y lo tiene como elemento de referencia, ¿no? Fue un hombre, un sacerdote progresista en todos los aspectos, ¿no? Sin llegar a crear problemas en lo que pueda ser la propia, sin ser polémico, al contrario, lo que hizo fue fomentar un lenguaje nuevo al amparo del propio concilio, y así se fue orientando a muchos grupos, tanto de jóvenes como luego ya de profesionales cristianos. Acabó siendo director del aula Manuel Alemán, que se creó también como en la época del propio Manuel Alemán, dentro del marco de diálogo fe-cultura, con el fin de ir aglutinando esas situaciones de crisis que vivió la Iglesia y muchas veces el vacío referencial que tenía la propia institución.
pues intentando integrar pues y reflexionar sobre lo que es la cultura, lo que es el ateísmo, cómo es la sociedad, porque no es una sociedad unidireccional, sino una sociedad plural. Pues eso está recogido y realmente es un primer intento de crear pues una biografía de un personaje significativo en el sector reflexivo de la isla, porque habida cuenta que nuestra universidad no tiene la Facultad de Filosofía y Letras, el Aula Manuel Alemán fue un escenario, es un escenario, porque continúa, de reflexión en la que, por la que desfilaron pues, las principales pensadores de las universidades europeas, entre ellos Bátimo, por ejemplo, que estuvo en Las Palmas, y eso realmente fue una suerte que se llevara a cabo por parte de esta persona, ¿no? Y otras crónicas relativas a así ya a retener aquellos acontecimientos que se han producido a lo largo del año, pues tienen también que ver, por ejemplo, con el agua, que es concretamente que la Galería de las Arvejas, que está situada en una cota de 1.300 metros de altura. Porque las arvejas hay que llamarle a los guisantes. Los guisantes, ¿no? Pues esto es justamente un barrio que adopta el topónimo. Los arvejales, las arvejas, efectivamente. Pues en este lugar hay una galería que tiene unos 2.600 metros de profundidad y que gracias a esa galería pues se surte de agua potable el propio municipio de Artenara. Al estar en una cota muy alta, allí los pozos, como puede ser en las zonas medias, ya ese Valle Seco, Filgas, etcétera, que tienen pues acuíferos muy ricos, pues esta galería atraviesa prácticamente la cumbre, llega hasta, son 2.600 metros, y fue adquirida por el propio ayuntamiento en el 85% de su accionariado, y se celebró pues eso, un memorial, y fue un acontecimiento casi vital, porque el agua en la cumbre, en este lugar, pues se convierte pues en la sangre de lo que es la propia subsistencia del pueblo, ¿no? Pues son pequeñas crónicas que, contando la historia de la galería, que estuvo a punto de ser cerrada, clausurada, porque se desvió de su trazado inicial. Es decir, todo ese tipo de cuestiones, las personas que trabajaron, que son personas anónimas, pues se les puso un memorial con una placa a la entrada de la propia boca de esta obra hidráulica, y el cronista en toda esta tarea pues lo que hace es alinear todo ese tipo de cuestiones, e incluso esas personas anónimas que trabajan, que nadie se acuerda de ellas, que pasan por la vida, mueren, etcétera, pues en un momento determinado afloran. Claro. Con su protagonismo determinado. Y los pueblos siempre están sucediendo a pequeños acontecimientos. Por ejemplo, este año, el año pasado, es decir, el año 2014, pues se celebró el 50 aniversario de la instauración de la imagen de San Antonio en un barrio que es en el barrio de Lugarejo, un barrio donde se hace alfarería de tipo tradicional. Pues ahí se creó una fiesta, pues esos elementos van aglutinando, son elementos culturales, religiosos, pero son los que van aglutinando a las pequeñas colectividades. Y los cronistas, y el cronista concretamente, pues está detrás de estos acontecimientos, tratando de potenciarlos, señalarlos, subrayarlos, darle la importancia, y muchas veces pues son apoyadas por las propias instituciones, y la gente pues se encuentra pues acogida con este tipo de celebraciones. Nicolás, ¿realmente se le reconoce, bajo tu punto de vista, el valor a estas crónicas y a estos cronistas? ¿Se les reconoce por la sociedad? ¿Te da a ti la impresión después de tantos años? Yo creo porque esto es un trabajo que no está pagado, pues, primero porque no lo cobra, y segundo porque si lo tuviera que pagar, este trabajo no se paga así porque así. Todas estas horas de trabajo, ¿se lo reconoce la sociedad? Bueno, yo quiero decir primero que cuando uno empieza a escribir una crónica, no piensa que va a ser ni remunerado, porque no lo es, ni tampoco va a hacerlo, de ninguna manera. Lo hace por propia satisfacción. Pero la satisfacción mayor es darla a conocer. Y yo me he llevado sorpresa, y antes lo comentaba con el cronista oficial de Artenara, cuando nosotros presentamos, o cuando yo como cronista oficial presento un tomo de crónica en el municipio de Valle Seco, el salón de actos se llena de gente. Y además se ha dado la circunstancia de que tanto en Radio Municipal Valle Seco
como en Radio Tamaraceite, yo tengo semanalmente un programa para dar a difundir las crónicas de Canarias, con lo cual la gente le va llegando. Y la forma de cómo le llega o cómo se palpa es la solicitud de tomos, de números, de libros que la gente reclama. Hombre, hay que tener en cuenta que si nosotros o la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias va a cobrar lo que cuesta un libro de este tipo, es imposible que podamos hacérselo llegar a la gente. O sea, pero con un precio módico como se está haciendo llegar ahora, yo me he llevado la sorpresa que en el tomo último que presentamos, el 9 del año pasado, que invité al cronista oficial de Gran Canaria, Juan José Laforé, a que lo presentara en Valle Seco, la siguiente semana ya yo lo había vendido todos los que me había hecho cargo de la distribución, que fueron 50 libros. Independientemente de que la siguiente sorpresa es que me empiece a llegar a través de la bibliotecaria, es que querían lotes completos de los 9 libros que se habían editado anteriormente. Eso puede dar quiere decir un índice de que está llegando a la gente claro. La crónica. Sí. Se nos ha acabado el tiempo. Estaríamos hablando de además lo que dice ahora Nicolás, que el que leyó el libro le pidió la serie anterior, es decir, los 9 anteriores, porque se había enganchado a las crónicas de Canarias. Y yo soy un enganchado también, es decir, yo cuando empiezo a leerlo, además lo he tomado como una novela y bueno, no paras hasta que terminas, porque además cada crónica es como una historia, además que te hace vivir ese momento que te cuenta el cronista, tú te integras ahí y formas parte de esa historia, aunque después te vuelva a salir una vez que termina la crónica. Y te enganché, y era lo que decía Nicolás, que le habían pedido la serie completa porque el que lo había leído le había enganchado. Se nos ha acabado el tiempo, estaríamos hablando con Nicolás Sánchez Grimón y con José Antonio Luján muchísimo, porque además tienen muchísimo que contar. Habrá más ocasiones, además desde esta casa los cronistas de Canarias saben que tienen un sitio muy especial, Pepe lo sabe y Nicolás se lo estamos diciendo ahora, que bueno, esperemos que venga, lo tengamos en más ocasiones aquí. Tiene un sitio muy especial y lo seguirá teniendo por los años de los años. José Antonio Luján, cronista oficial de Artenara, gracias por estar aquí, desearte lo mejor, que todos esos proyectos salgan, porque aparte José Antonio tiene una trayectoria literaria muy activa en los últimos tiempos, no para de escribir y habrá ocasiones de tenerte. Gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ustedes y buenas noches a los televidentes, y realmente lo que decía mi compañero cronista de Valle Seco, que la sensibilidad sobre lo que son las crónicas va creciendo, porque la cultura, la referencia al pasado, no es algo que hay que vivir con nostalgia ni con un tiempo a rescatar, sino como una ilustración que nos ayuda a afrontar el futuro. Nicolás Sánchez Grimón, cronista oficial de Valle Seco, gracias por estar aquí, desearte lo mejor también, y bueno, pues aquí sabes que tienes tu casa, la primera vez, pero vamos a tener bastantes más ocasiones de tenerte por aquí. Muy bien, pues muchas gracias, y ha sido también una oportunidad, no digo única, pero sí la primera, para abrir un camino, una brecha, para dar a conocer a los televidentes lo que estamos haciendo los cronistas desinteresadamente, para que ellos lo disfruten. Yo creo que eso está clarísimo. Señores, hemos terminado con este programa de hoy, el enfoque dedicado a los cronistas de Canarias. Ya sabes, como siempre les digo, les espero la semana que viene en el enfoque. Hasta siempre.